Carlos es un hombre que, una mañana cualquiera, se dirige a su trabajo cuando de pronto es detenido por un sujeto excéntrico que se planta en medio de la calle. Molesto por la interrupción, Carlos le exige una explicación, pero el extraño responde que tiene muchos problemas y que todos son culpa suya. Afirma que ese día debía estar descansando, pero se vio obligado a trabajar horas extra únicamente por él. Antes de desaparecer sin dejar rastro, el hombre le entrega una cinta de casete en la que aparecen escritos 5 títulos de canciones. Aún confundido, Carlos llega a su oficina y trata de concentrarse en su labor como abogado reconocido. De manera irónica, el caso más importante que enfrenta en ese momento es su propio divorcio. Mientras tanto, en casa, su esposa Elena, productora musical y exintegrante de una banda, se encuentra separando sus pertenencias. A pesar de los años que pasaron juntos, su matrimonio se ha deteriorado por discusiones constantes y una convivencia cada vez más desgastada. Más tarde, cuando Carlos regresa del trabajo, le entrega a Elena los papeles del divorcio para que los firme. Mientras ella los revisa, se siente irritada por pequeños hábitos de Carlos, que nunca cambiaron con el paso del tiempo, lo que provoca una nueva discusión. Tras el altercado, Carlos se retira a otra habitación para tranquilizarse y nota que Elena ha separado algunos pósters de una banda para que él se los lleve. Al sugerirle que mejor los conserve o los deseche, Elena guarda silencio y le propone sentarse a hablar con calma. Durante esa conversación, Elena confiesa que aún no comprende por qué su relación debe terminar solo por discusiones frecuentes, cuando podrían haber optado por comunicarse mejor. Carlos, sin embargo, se muestra indiferente y asegura que no tiene sentido intentarlo, pues cree que siempre volverían a pelear. Considera que lo mejor es poner fin a todo y llega incluso a culpar a Cupido por haberlos unido. Dolida por sus palabras, Elena firma finalmente los documentos del divorcio. En ese momento ocurre algo extraño. La radio se enciende sola. Carlos se acerca para apagarla y descubre con asombro que la canción que suena es uno de los títulos escritos en la cinta que recibió esa mañana. De pronto, la radio vuelve a encenderse y el hombre excéntrico aparece frente a ellos. Se presenta como Cupido y explica que está cansado de que lo responsabilicen de los fracasos amorosos. Aclara que las personas se enamoran por decisión propia y que él no tiene la culpa de sus elecciones. Al ver que Carlos y Elena se arrepienten profundamente de su matrimonio, Cupido les ofrece una oportunidad única: enviarlos al pasado, a la noche en que se conocieron, para convencer a sus versiones jóvenes de no enamorarse. Luego los lleva en un automóvil y los transporta a través del tiempo y el espacio, recordándoles que se concentren en lo verdaderamente importante antes de llegar a su destino. Ambos despiertan en medio de una fiesta de San Valentín en la casa de la antigua novia de Carlos. Antes de desaparecer, Cupido les explica el propósito de la cinta. Si logran cumplir su misión, los 5 títulos de canciones se borrarán uno a uno y cuando desaparezcan por completo, su futuro habrá cambiado para siempre. Poco después, una joven choca accidentalmente con Carlos y lo hace caer. Para su sorpresa, se trata de la versión joven de Elena, lo que provoca que la Elena del futuro se desmaye. Cuando Elena recupera el conocimiento y ve a antiguos compañeros de su banda, queda completamente desconcertada. Sus amigos, por su parte, se confunden al escucharla mencionar nombres que no debería conocer. Para evitar que se descubra la verdad, Carlos improvisa una historia y explica que ambos son productores musicales exitosos interesados en contratar a la banda, pero que desean ver primero su presentación en vivo. Afortunadamente, la mentira resulta creíble. Dentro de la fiesta, Carlos observa a su yo más joven conversando con su amigo Chicas. Poco después aparece Cristina, la novia de Carlos en ese tiempo, hija de un hombre muy adinerado. Aunque mantienen una relación, es evidente que el joven Carlos no está realmente enamorado y que sigue con ella por presión. Cristina le informa que deben asistir al cumpleaños de su abuela para presentarlo ante su familia y le exige vestir de manera formal. Él se niega, ya que había comprado boletos para un concierto de la banda de Elena. Pero Cristina rechaza la idea y lo amenaza con terminar la relación si no cumple con sus planes. Tras la discusión, el joven Carlos se siente aliviado ante la posibilidad de romper con ella. Sin embargo, el Carlos del futuro interviene de inmediato y comienza a elogiar a Cristina.
destacando su belleza y su posición social, con la intención de convencer a su versión joven de no dejarla. Su verdadero objetivo es impedir que se acerque a Elena y evitar que ambos se enamoren. Más tarde la fiesta da inicio formal y llega el momento de la presentación de la banda. Elena y su versión joven suben al escenario y comienzan a tocar. Durante la actuación, el joven Carlos y la joven Elena se cruzan miradas y sienten una conexión inmediata. Al notar esto, la Elena del futuro intenta intervenir para evitar que se enamoren, pero su interferencia provoca un accidente en el escenario, haciendo que su versión joven golpee el equipo de sonido y se queme la mano. Mientras la joven Elena se dirigía a los camerinos para tranquilizarse, el joven Carlos la siguió y la ayudó de inmediato a atender la quemadura en su mano. Durante ese momento, de uno de los bolsillos de Carlos cayó un boleto para el concierto. Al verlo, la joven Elena se sorprendió y se emocionó profundamente, ya que se trataba de su banda favorita y no había logrado conseguir entradas. A partir de allí empezaron a hablar con más confianza, y la cercanía entre ambos creció con rapidez. Antes de separarse, el joven Carlos deslizó en secreto uno de sus boletos dentro del bolsillo de ella. A cierta distancia, sus versiones adultas observaron la escena con frustración. Comprendieron que, si la situación continuaba así, ambos volverían a enamorarse inevitablemente, haciendo inútil su viaje al pasado. Por ello decidieron que, pasara lo que pasara, debían impedir que los dos asistieran al concierto de la noche siguiente. En ese instante, Elena recordó algo de su pasado y llevó a Carlos hasta la vieja camioneta que usaba su banda. Una vez dentro, sacó un arma, dejando a Carlos completamente desconcertado. Elena explicó que, debido a que solían tocar hasta altas horas de la madrugada, llevaban el arma como medida de protección ante cualquier problema. Su plan consistía en amenazar al joven Carlos para obligarlo a entregar los boletos del concierto y así impedir que asistiera. Carlos aceptó el plan y decidieron llevarlo a cabo. Antes de salir, revisaron nuevamente la cinta de casete y notaron que 3 títulos de canciones ya habían desaparecido, señal de que iban por buen camino. Al quedar solo 2 canciones, se sintieron alentados, convencidos de que su futuro estaba a punto de cambiar. A la tarde siguiente, localizaron al joven Carlos, mientras comía en un restaurante junto a chicas. Sin perder tiempo, Elena se acercó y les apuntó con el arma, exigiendo los boletos del concierto. Ambos quedaron atónitos, ya que pensaron que se trataba de un asalto por dinero y no comprendían por qué solo quería las entradas. Chicas intentó ofrecer dinero en efectivo, pero Elena se negó y mantuvo su exigencia. Cuando el joven Carlos estaba a punto de entregar los boletos, Chicas reaccionó e intentó defenderse, provocando un alboroto en el restaurante. Ante el caos, el Carlos del futuro intervino y reveló la verdad, asegurando que él era la versión futura del joven. Sin creerle, el joven Carlos intentó huir, pero Elena volvió a apuntarle para obligarlo a quedarse. El Carlos adulto le suplicó que entregara el boleto, pero el joven Carlos rogó que se lo permitieran conservar, explicando que ese concierto era lo más importante de su vida porque ahí conocería a la mujer que realmente amaba. Habló de una conexión profunda entre sus almas y de su deseo de hacerla feliz por el resto de su vida. Esas palabras llenas de romanticismo provocaron una profunda tristeza en Elena. Entonces se acercó y le susurró algo al joven Carlos, algo que solo ellos dos podían saber. Él quedó paralizado por la sorpresa y preguntó cómo podía conocer ese detalle. Elena le reveló que lo sabía porque ella era esa alma gemela, destinada a encontrarse con él. Finalmente confesó la verdad. Era Elena del futuro. Le advirtió que, aunque sus palabras eran dulces en ese momento, con el tiempo solo conducirían al dolor y al desamor tras el matrimonio. Si realmente la amaba, debía dejarla ir para que pudiera encontrar la verdadera felicidad con alguien más. Tras escucharla, el joven Carlos aceptó y le entregó el boleto. Antes de marcharse, el Carlos del futuro pidió las llaves del coche a su versión joven, prometiendo devolverlas después. Ya en el auto, Carlos preguntó qué fue exactamente lo que Elena le había dicho para convencerlo. Ella respondió con una risa ligera, asegurando que se trataba de un secreto entre ambos. Al verla reír con tanta dulzura, Carlos sonrió, dándose cuenta de que hacía mucho tiempo que no la veía tan feliz, lo que le recordó los días en que aún estaban enamorados.
Convencidos de haber cumplido su misión, se prepararon para despedirse, pero de pronto la calle comenzó a distorsionarse. A su alrededor, el mundo cambió, y ambos adquirieron nuevos recuerdos, fragmentados y confusos. Cuando todo volvió a la normalidad, quedaron horrorizados al ver en qué se habían convertido sus vidas. Elena ahora era una cantante de rock cubierta de tatuajes, atrapada en una vida marcada por una relación tóxica que la llevó al alcoholismo. Carlos, por su parte, era un hombre extremadamente rico, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, casado con Cristina. Sin embargo, la presión de su poderosa familia política lo mantenía bajo un estrés constante y lo había convertido en un fumador empedernido. Su destino había cambiado, pero sus vidas eran mucho peores. En ese momento, Carlos comprendió que la vida original que tenía con Elena, aquella que nunca valoró, era en realidad la mejor que pudo haber tenido. Intentó disculparse, pero Elena, aún en estado de shock, se alejó corriendo. Mientras caminaba por la ciudad, Elena vio a su versión joven subir a un taxi rumbo al concierto. Entonces comprendió que, aunque habían cambiado el futuro, seguían atrapados físicamente en el pasado. Decidida a entender lo ocurrido, Elena se infiltró en el departamento de su yo más joven y encontró una cinta de casete con una lista de canciones idéntica a la que Cupido había entregado a Carlos. En ese instante recordó que esas eran las canciones que solía escuchar cuando se enamoró de su esposo. Al leer los títulos, los antiguos sentimientos regresaron con fuerza y comprendió cuánto lo extrañaba. Al revisar la cinta mágica, vio que solo quedaba una canción, lo que la hizo romper en llanto, ya que ya no deseaba cambiar el futuro y solo quería permanecer junto a Carlos. Desesperada por arreglar las cosas, corrió hacia el lugar del concierto. Mientras tanto, Carlos se encontraba en un teléfono público llamando a su madre, haciéndose pasar por un policía que había encontrado el coche de su hijo para poder devolverlo. Al inicio, la conversación sonó como un informe oficial, pero poco a poco se transformó en una confesión sincera. Bajo la fachada de un agente, habló abiertamente de su vida y del profundo arrepentimiento que sentía por haberse separado de su esposa, a quien describió como el amor más hermoso que había tenido. Reconoció que ese amor se había destruido únicamente por su propio ego. Tras escucharlo, su madre le dijo que, si ya era consciente de su error, debía dejar de llamar y empezar a perseguir de nuevo a su esposa. También le advirtió que guardar silencio en ese momento significaba permitir que su ego siguiera ganando. Esas palabras golpearon a Carlos con fuerza y le hicieron comprender que tenía razón. Decidido a enmendar su error, corrió de inmediato a buscar a su amigo Chicas para pedirle ayuda. Cuando Carlos llegó a casa de Chicas, le explicó con detalle todo lo ocurrido, el viaje en el tiempo, el futuro alterado y la urgencia de arreglarlo. Aunque al principio Chicas se mostró incrédulo, terminó creyendo la historia cuando Carlos le reveló un secreto que solo ellos dos conocían. Desesperado, Carlos le pidió ayuda para llevar a su versión joven al concierto, con el objetivo de que pudiera encontrarse con la joven Elena y enamorarse de ella como siempre había sido su destino. Contagiado por la magnitud de la situación, Chicas se sintió como un verdadero héroe dispuesto a salvar el futuro de su mejor amigo, por lo que no dudó en actuar de inmediato. Chicas explicó que el joven Carlos se encontraba en ese momento en la casa de Cristina y llevó rápidamente a Carlos hasta allí. Mientras tanto, el joven Carlos soportaba una incómoda cena con la adinerada familia de Cristina. Tan nervioso estaba que comenzó a masticar hielo de manera involuntaria, y en un intento torpe por ocultar su incomodidad, terminó escupiendo el hielo de vuelta en su vaso, provocando aún más vergüenza. Justo cuando la situación alcanzaba su punto más incómodo, Carlos del futuro y Chicas llegaron al lugar. Carlos le pidió a Chicas que se infiltrara en la mansión para entregar el boleto del concierto a su versión joven. Al entrar, un perro lo descubrió y comenzó a perseguirlo, generando un gran alboroto que llamó la atención de todos los presentes, incluido el joven Carlos y Cristina. Tras una larga y caótica persecución que lo dejó levemente herido, Chicas logró finalmente entregar el boleto al joven Carlos y lo animó a correr tras su verdadero amor antes de que fuera demasiado tarde. Conmovido por el sacrificio y el esfuerzo de su amigo, el joven Carlos decidió que ya no le importaban las amenazas de Cristina. Abandonó la fiesta de inmediato y se reunió con su yo del futuro afuera.
mientras Chica se quedaba atrás, bromeando con que necesitaría una ambulancia, porque todo su cuerpo le dolía tras semejante hazaña. Mientras tanto, frente al recinto del concierto, Elena del futuro se sentía derrotada. El miedo la invadía al recordar que, en esa línea temporal, si el joven Carlos no aparecía, su versión joven conocería al hombre que la llevaría a una vida de sufrimiento. Sin embargo, cuando la esperanza parecía agotarse, el joven Carlos llegó acompañado por su versión adulta. Antes de que entrara al lugar, Carlos del futuro lo detuvo y le dio un último consejo: que nunca diera por sentada a Elena y que se asegurara de hacerla feliz durante toda su vida. El joven Carlos prometió cumplirlo. Al buscar el boleto para entrar al concierto, el joven Carlos descubrió que ya no lo tenía. En ese momento apareció Elena del futuro con el boleto que se había caído antes. Gracias a ello, el joven Carlos pudo entrar al concierto y reencontrarse con la joven Elena, iniciando así el camino que los llevaría a enamorarse. Afuera, sus versiones adultas se perdonaron mutuamente por todos los errores cometidos. Al haber reparado correctamente la línea temporal, ambos fueron transportados de regreso a su futuro original. Al despertar, se preguntaron si todo había sido solo un sueño, hasta que Elena notó una leve cicatriz en su mano, recuerdo de la quemadura sufrida durante la presentación de la banda en el pasado. Esa marca confirmó que todo había sido real. Aliviados, se abrazaron con fuerza, comprendiendo que su matrimonio valía la pena y que aún había amor suficiente para salvarlo. De vuelta en el pasado, la ambulancia finalmente llegó para atender a Chicas. Mientras una enfermera curaba sus heridas, él comenzó a contarle la increíble historia de cómo había luchado para salvar el futuro de su mejor amigo. Describió sus lesiones como medallas de honor obtenidas en defensa del amor verdadero. Conmovida por su relato y su valentía, la enfermera lo miró con admiración, y entre ambos comenzó a surgir una chispa inesperada de romance. Espero te haya gustado el video.